Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Un día más aquí desde la parroquia de la Ascensión, en la Iglesia Española Reformada Episcopal. Comenzamos un oficio vespertino, el que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Vamos a tener nuestro tiempo de oración litúrgico, de la liturgia mozárabe, y seguiremos con nuestro estudio bíblico. En esta noche queremos orar. En nuestra intención de oración queremos acordarnos, por el tema que vamos a hablar, queremos acordarnos de la gente pobre. Si el tiempo es duro, para la gente normal estamos viendo en España gente yendo a las colas para recoger comida, gente, vamos a decir, que hasta hace poco tiempo podían vivir perfectamente y ahora los encontramos en las colas para recoger comida. No podemos olvidarnos que en España no tenemos que irnos a otros países, tenemos más de 12 millones de pobres. Somos la nación número 5 con más pobres de la Unión Europea. Pero hay un dato curioso que muchas veces no sabemos, y es que de esos 12 millones de pobres, más de 2 millones de pobres son niños. Y ahí tenemos el puesto número 1 de la Unión Europea, o sea, somos el país con más niños pobres de la Unión Europea. Entonces, hermanos, en esta noche nos vamos a acordar de esta gente pobre que hay en España, porque si ya es duro de por sí pasar la pandemia, las personas normales, siendo pobres, se torna mucho más complicado todavía. Escuchábamos de esos pisos donde hay un montón de gente viviendo y donde el confinamiento era mucho más horrible. Creció la violencia en los hogares, precisamente en aquellos hogares donde ya había violencia de por sí. Al tener que estar encerrados, la violencia creció más todavía. Y es por ese motivo, hermanos, que vamos a orar en esta noche, acordándonos de toda la gente pobre. No tenemos que irnos a otros países, por supuesto oramos por los de todo el mundo, pero lo hacemos en concreto por España. Padre, en esta noche venimos con un corazón agradecido por todo lo que tú nos das, por todas las bendiciones que nos das cada día. Señor, queremos pedirte que nos des la gracia de ser más conscientes de todo lo bueno que tú nos das cada día. Que estemos agradecidos por tener un lugar donde dormir, una mesa con comida, un lugar con calor de hogar, y por todos los detalles que nos das cada día. Y queremos acordarnos en esta noche de una manera especial por todos los pobres de España y todos los pobres del mundo, y sobre todo nos acordamos de los niños, que son finalmente los que más sufren. Señor, en esta noche decimos: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues así, con esta oración de intención, comenzamos nuestra liturgia, como cada noche, y decimos: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito, desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el número 4 de nuestra liturgia, que dice: las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos,
Nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros, capacítanos con tu gracia, para que llevando mucho fruto demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, ahora reconocemos con sinceridad cuán lejos hemos podido estar de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, y así nos humillamos en su presencia y con un corazón contrito confesamos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oramos todos juntos. Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos, además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Decimos nuestra lauda del tiempo de Adviento que dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David. Aleluya. Hosana al Hijo de David, hosana en las alturas, gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y vamos a abrir nuestra Biblia para leer un salmo precioso que se llama La bienaventuranza del amor fraternal, el salmo número 133, también de David, y que dice lo siguiente: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues continuamos con nuestro estudio de aproximación a Jesús. Recordar que hemos estado hablando los días anteriores acerca de Jesús como el sanador de la vida, y hoy iniciamos nuevo tema hablando de Jesús como el defensor de los últimos. Así se titula, defensor de los últimos. Jesús realmente, él gozaba experimentando ya el reino de Dios. ¿Os acordáis que estábamos hablando de ese concepto teológico que dice el ya, pero todavía no? El ya ha llegado el reino de Dios, pero no ha llegado todavía de manera completa. Esa es la esperanza cristiana. Eso es lo que estamos esperando, la última venida de Jesús. Jesús gozaba en esa experiencia de venida del reino al ver cómo se sanaban los enfermos, al ver cómo se liberaban los poseídos. Realmente eran los que más lo necesitaban, pero decíamos el otro día que no eran los únicos que necesitaban a Jesús, porque pronto esas visitas que él comenzó a hacer desde Cafarnaún por aquellas aldeas cercanas, de pronto se le convirtió en una cantidad de gente que se le acercaba, y entre ellos los más indigentes de Galilea. Esos indigentes que algunos ni tenían casa, que vagaban por las aldeas moviéndose de una parte a otra. Pronto se topan con Jesús, que también
estaba haciendo prácticamente lo que ellos hacían. Una vida itinerante y, como el mismo Jesús decía, no tenía dónde reclinar su cabeza. ¿Os acordáis que hablábamos de esa forma de construir las aldeas de 3, 4 casas con un patio en medio? ¿Y cuántas veces dormiría Jesús al raso con sus discípulos en ese patio de algunas casas? Como él decía, no tenía dónde reclinar la cabeza. También estos indigentes tenían que saber cuanto antes que el reino de Dios también era para ellos. Conocían muy bien lo que era un reino construido sobre la fuerza y sobre la opresión de los más débiles. Y es que llevaban años soportando a la familia de los Herodes. A veces en algunos países están las familias políticas que dirigen los países por años y la gente sufre las consecuencias. Ahora tienen que conocer cómo es la vida que Dios quiere para ellos. Un reino de justicia, un reino de compasión, un reino de misericordia, donde los terratenientes, hoy diríamos los ricos, van a ser los últimos y los mendigos de las aldeas los primeros. Vamos a hablar un poquito, para entender mejor, recordar que estamos haciendo el estudio de manera histórica, aunque vamos a terminar hablando también de manera espiritual. En la historia, para entender mejor cómo es la cosa, vamos a hablar quiénes eran esos últimos de Galilea. Emulando a su padre, Herodes el Grande, su hijo, Herodes Antipas, el tetrarca, también quiso construir su pequeño reino. Aunque le había tocado una cuarta parte del reino de su padre, él quiso también construir su propio reino. Enseguida, ¿qué hizo? Reconstruyó la ciudad de Séfori, como ya hemos hablado, en la Baja Galilea, y un poquito más tarde, recordando la ciudad de Cesarea que había construido su padre en la costa del Mediterráneo, él se construyó a sí mismo una nueva capital de su reino a orillas del lago Genesaret. Naturalmente, a esa ciudad la llamó Tiberíades, en honor del emperador Tiberio. Yo no sé si os acordáis de la serie inglesa Calígula, que era muy explícita, demasiado explícita, de una novela de un autor inglés. La novela se llamaba Calígula. Bueno, pues ahí se ven escenas en las que ese famoso Tiberio finalmente se fue a vivir a una isla y allí había una depravación terrible. O sea, estamos hablando de ese Tiberio el depravado, hasta los extremos. De hecho, se piensa incluso que murió posiblemente de enfermedades venéreas. Entonces, estamos hablando de que le pone nombre a una ciudad en la Baja Galilea, al lado del lago de Genesaret. Él crea una ciudad y le llama Tiberíades, en honor de ese Tiberio, que era el nuevo emperador por entonces. Con la construcción de estas dos ciudades, esa Galilea campestre va a conocer por primera vez lo que es el fenómeno de la urbanización dentro de su territorio. En un breve espacio de tiempo, en unos pocos años, precisamente coincidiendo, esto es curioso, coincidiendo con los primeros 20 años de Jesús, los primeros años de la vida de Jesús, se desarrollan estas dos ciudades que estaban situadas a menos de 50 kilómetros la una de la otra. Eso va a generar, la construcción de estas ciudades va a generar un profundo cambio social. Y lo curioso de todo esto, hermanos, es que Jesús lo vive de cerca. De hecho, los estudiosos dicen que es muy probable que Jesús, con su padre, carpintero, tecnos, artesano, iría muchos días a trabajar en la reconstrucción de Séforis, que sería lo más probable porque la aldea de Nazaret estaba muy cerca de Séfori. Séfori y Tiberíades se convierten en centros administrativos desde donde se controlaba la región en la que estaban. Y allí, en esas ciudades, es donde, recordemos, es donde se concentran las clases dominantes. Es decir, estamos hablando de militares, poderosos, recaudadores de tributos, jueces, administradores, grandes terratenientes y los responsables del almacenamiento de mercancías. Evidentemente no eran muchos, pero constituían la élite urbana
que protegía Antipas. Podemos decir que ellos eran los ricos de Galilea en tiempos de Jesús. ¿Quiénes eran los ricos? Los que poseían la riqueza, los que poseían el poder y los que poseían el honor. Daros cuenta de que mucho de lo que estamos contando de la Galilea de Jesús se parece mucho a lo que vivimos también en nuestros tiempos. Tristemente, infelizmente, se parece demasiado. La situación en el campo era muy diferente. La situación en el campo era muy diferente. Los grandes proyectos de construcción emprendidos primero por Herodes y luego por su hijo Antipas, lo que hicieron fue básicamente hacer crecer más los tributos y las tasas que se le exigían a los campesinos. Hemos hablado ya que algunas familias apenas podían asegurarse la subsistencia. Y entonces, fijaros, una simple mala cosecha, una enfermedad o la muerte de algún varón, eso tan simple, entre comillas simple, ¿verdad?, podía ser el comienzo de la desgracia en una familia. Cuando una familia no tenía reservas suficientes para llegar hasta la siguiente cosecha, acudía antes que nada a pedir ayuda a sus familiares y vecinos. No siempre era posible, pues con frecuencia la penuria era generalizada en las aldeas. Entonces, ¿cuál era la única salida? La única salida era pedir algún préstamo a los que controlaban los almacenes del grano. ¿Qué ha pasado en España? ¿Qué ha pasado en los países capitalistas? La gente han empezado a pedir préstamos para tapar agujeros y al final los préstamos se los han terminado comiendo los intereses. Es muy parecido a lo que vivía esta gente. Entonces, todos sabían cuál podía ser el final. Cuando ahora resulta de que en el siguiente escalón no podían pagar sus deudas, más de uno, el siguiente paso era tenerse que desprender de sus tierras, que pasaban a engrosar las propiedades de los grandes terratenientes. Había otros factores que hacían cada vez más vulnerable la situación de los campesinos pobres. Por ejemplo, para sacarle un mayor rendimiento a las tierras, desde el poder lo que se impulsaba cada vez más era que hubiera un monocultivo, un solo cultivo o una producción especializada. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los terratenientes eran los que iban a decidir qué era lo que se cultivaba en sus grandes extensiones, dependiendo de sus negocios en el comercio de trigo, de aceite o de vino. Mientras tanto, los campesinos pobres, los arrendatarios y los jornaleros no sabían cómo obtener la cebada, la judía y otros modestos productos que eran lo que ellos comían diariamente en sus familias. Tampoco la difusión de la moneda que impulsa Antipas es algo que beneficia a los campesinos. Solo las élites urbanas disponían de sumas importantes de dinero para poder operar en sus negocios y solo ellos podían acumular monedas de oro o de plata. Los campesinos apenas podían hacerse con alguna moneda de bronce o cobre que realmente tenían muy poco valor. Así que dentro de las aldeas la forma de vida era algo así como de intercambio de productos. Yo te intercambio a ti una cosa, tú me intercambias otra y así más o menos es como vivían en una pura subsistencia. El imperio de Tiberio, el reino de Herodes o el tetrarca de Antipas trajo como resultado siempre lo mismo. Lujosos edificios en las ciudades, miseria en las aldeas. Riqueza y ostentación en las élites urbanas, deudas y hambre entre la gente del campo. Enriquecimiento progresivo de los grandes terratenientes, pérdida de tierra de los campesinos pobres. No sé si fue ayer, venían en el periódico los miles de campesinos arruinados en España, en estos días. Además de los miles de bares que se han cerrado, no sé cuántos miles iban ya cerrados, y los miles de autónomos, los que trabajan con su propia empresa personal, para que nos entiendan la forma de hablar que tenemos en España, las personas que nos escuchan de fuera, arruinados. Por eso digo que esto se parece demasiado a los tiempos de Jesús. Entonces nos encontramos que lo que creció en los tiempos de Jesús fue la inseguridad y la desnutrición.
Las familias privadas de tierra se desintegraban. Aumentó, fijaros, estas son estadísticas basadas en la historia. Aumentó el número de jornaleros, de mendigos, de vagabundos, de prostitutas, de bandoleros y gentes que huían de sus acreedores. Nada podían esperar, ni del emperador Tiberio, que estaba en sus fiestas y sus cosas, ni de Antipas tetrarca. Esa gente, hermanos y hermanas, constituyen lo que podemos llamar los pobres del tiempo de Jesús. Los evangelios nos hablan de ellos siempre en plural, los pobres, plural. Son el extracto o sector social más oprimido, los que se quedan sin tierra, que se ven obligados a buscarse el trabajo como jornaleros, de jornalero viene de la palabra jornal, es decir, vivían al día, un denario les daba para vivir y comer un día, o vivir de la mendicidad o de la prostitución. En Galilea la inmensa mayoría de la población era pobre, pues estaba compuesta por familias que luchaban el día a día para poder sobrevivir. Pero claro, al menos tenían algún pequeño terreno o algún trabajo estable para asegurarse el sustento. Pero este es un dato a tener en cuenta. Cuando Jesús habla de los pobres, no se está refiriendo a los que no tienen, se está refiriendo, a los que no tienen nada. No está hablando de los que he hablado antes. Los hay más pobres todavía que eso, y de esos son de los que habla Jesús, de los que no tienen nada. Gente viviendo al límite, desposeídos de todo, los que están, digamos, en el otro extremo de las élites poderosas, sin riqueza, sin poder y sin honor. Todo lo contrario de la gente rica, repito, sin riqueza, sin poder y sin honor. Pero no pensemos que Jesús ve a esos pobres como una masa anónima, los pobres, como dirían algunos. En España hay 12 millones de pobres. Más de 2 millones de niños pobres. 1 de cada 3 niños en España es pobre. Pero yo estoy dando cifras. Para Jesús, esa masa anónima resulta de que sí tiene rostro. Porque aunque ese rostro esté, quiero que le echemos imaginación, aunque ese rostro esté casi siempre sucio, demacrado, desnutrido, estamos hablando, hermanos, de una miseria extrema. Y de ellos, muchos son mujeres. Hay también niños huérfanos que viven a la sombra de alguna familia. La mayoría, quiero que lo penséis y lo imaginemos, son vagabundos sin techo. No saben lo que es comer carne, ni comer pan de trigo. Se contentan, quiero que lo pensemos esto, con hacerse con algún mendrugo de pan negro, de cebada, que era el pan que comían los pobres, la cebada, o robar una cebolla, unos higos, algún racimo de uva. Se cubren con lo que pueden y casi siempre caminan descalzos. Evidentemente es fácil reconocerlo. Entre ellos hay mendigos que van de pueblo en pueblo, ciegos, tullidos, que piden limosna junto a los caminos o a la entrada de las calles. Hay también esclavos fugitivos de amos demasiado crueles. Hay también campesinos que están escapando de sus acreedores. Entre las mujeres hay viudas que no han podido casarse de nuevo. Las esposas estériles que han sido repudiadas por sus maridos. Y no pocas prostitutas obligadas a ganarse el pan para sus hijos. Dentro de este mundo de miseria, quiero subrayar que las mujeres son sin duda las más vulnerables e indefensas. Pobres y, para colmo, mujeres. Y no lo digo porque ser mujer sea malo, sino porque en ese tiempo eran mucho más despreciadas que los hombres. Así que podemos hablar de algunos rasgos comunes que caracterizan a este sector oprimido. Fijaros, todos ellos son víctimas de los abusos y atropellos de quienes tienen poder
dinero y tierra. Desposeídos de todo, viven en una situación de miseria de la que ya no podrán escapar. No pueden defenderse de los poderosos. No tienen un patrón que los proteja, porque no tienen nada que ofrecerle como clientes en aquella sociedad de patronazgo. En realidad no le interesan a nadie. Fijaros, se han definido como el material sobrante del imperio. Son vidas sin futuro. Es muy curioso en este tiempo de pandemia que lo que hemos vivido ha sido precisamente que la gente mayor, que han sido los más vulnerables al virus, y han muerto varios miles de ancianos en la residencia, completamente abandonados, nos suena a este concepto, el material sobrante del imperio. Y hermanos, son personas. Son personas. Pues ahí nos encontramos en los tiempos de Jesús ese material sobrante del imperio. Y aquí empieza, hermano, la parte espiritual para entender la buena noticia de Jesús. Y aquí tengo aquí apuntada una frase maravillosa que dice: Dios es de los que no tienen a nadie. Dios es de los que no tienen a nadie. Esa vida insegura de itinerante acercaba mucho a Jesús a este mundo de indigentes. En realidad Jesús, aunque en algunos sectores de teólogos de una supuesta teología de la prosperidad han querido vender la idea de un Jesús millonario, porque tenía una túnica maravillosa y Judas era tesorero y tenía una bolsa y había dinero, y han querido vendernos la idea de que Jesús era millonario. Pues lo cierto y verdad es que la imagen que nos cuentan los evangelios es que la vida de Jesús era una vida insegura de itinerante. Él vivía prácticamente como uno de ellos. Jesús no tenía techo, Jesús no tenía trabajo estable, no llevaba consigo ninguna moneda de la imagen del César. Una vez le pidieron una moneda y mandó a uno de sus discípulos a pescar un pez en el río, y dentro del pez había una moneda. ¿No habría sido más fácil sacarse la moneda del bolsillo? Es que no llevaba moneda en el bolsillo Jesús. Era tan rico que no llevaba ni monedas. Y entonces, ¿qué pasa? Que él no tenía problema con los recaudadores. Se había salido del dominio de Antipas, porque Jesús elige vivir entre los excluidos buscando el reino de Dios y su justicia. Pronto, a ese grupo de seguidores, de discípulos y discípulas que siguen a Jesús, Él los va a invitar a que hagan lo mismo. Entonces, básicamente lo que hace es compartir la vida de aquella gente pobre. Caminarán descalzos como ellos, que no tienen un denario para comprarse una sandalia de cuero, prescindirán de la túnica de repuesto que les servía de manta para protegerse del frío de noche, no llevaban ni siquiera un zurrón con provisiones. Entonces vivirán de la solicitud de Dios y de la hospitalidad de la gente, exactamente como aquellos indigentes. Ahí está su sitio, ahí está Jesús. ¿Con quién está? Entre los excluidos del imperio, entre ese material sobrante del imperio. Ahí es donde se va Jesús. Y para Jesús, hermanos y hermanas, y ojalá que nos quedemos con esta idea en esta noche, para Jesús ese es el mejor lugar para acoger y para anunciar el reino de Dios. No puede anunciar el reino de Dios y su justicia olvidando a esta gente. Les tiene que hacer sitio para hacer ver a todos que tienen un lugar privilegiado en el reino de Dios. Tiene que defenderlos para que puedan creer en un Dios defensor de los últimos. Tiene que acoger antes que a nadie a los que día a día se topan con las barreras levantadas por las familias protegidas por Antipas y por los ricos terratenientes. No se acerca a ellos de manera fanática o resentida, ni rechazando a los ricos. Solo quiere ser signo claro de que Dios no abandona a los últimos. Ahí va Jesús, identificado con ellos, sufriendo de cerca sus mismas necesidades. Y Jesús va viendo que para estos hombres y mujeres
el reino de Dios solo puede resultar una buena noticia. Recordar que la palabra evangelio viene del griego y significa buena noticia. Cuando decimos predicar el evangelio no estamos hablando de predicar una doctrina dogmática, teológica de una determinada iglesia. Estamos hablando de predicar buena noticia, una buena noticia. Y claro, aquel estado de cosas y aquel estado de cosas hoy, por eso estoy hoy tratando de que veamos cómo estaba la cosa allí, cómo está la cosa ahora. Aquel estado de cosas, hermanos, tenemos que decirlo con las letras claras, como lo dijo Jesús. Aquel estado de cosas era injusto y era además cruel. No respondía al proyecto de Dios. La llegada de su reino significará un vuelco total. Aquellos vagabundos, privados de hasta lo necesario para vivir, Jesús empieza a decir que serán los primeros. Y muchos de aquellos poderosos que parecen tenerlo todo, Jesús empieza a decir que van a ser los últimos. Jesús expresó de una forma muy gráfica su condena narrando una parábola que habla de un rico que no tenía entrañas y un mendigo que se llamaba Lázaro. Le entendieron todos. La alegría de los mendigos no podía ser mayor. En su corazón se estaba despertando una esperanza nueva. Y vamos a leer esa parábola con un texto un poquito más moderno para que recordemos y refresquemos qué fue lo que dijo Jesús. Fijaros lo que dice Jesús. Dice, había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre, llamado Lázaro, que echado junto a su portal cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y los ángeles le llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro al contrario, sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a nosotros, a vosotros, no puedan hacerlo, ni de ahí puedan hacerlo hacia nosotros. Replicó, pues entonces te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas que les oigan. Él dijo, no, Padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a ellos se convertirán. Le contestó, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. Fijaros la manera en que Jesús nos habla. Jesús está hablando de un rico poderoso, un ejemplo de un rico poderoso de su tiempo. Pensemos en un rico poderoso de nuestro tiempo también. La imagen es la misma. Con una túnica de lino fino proveniente de Egipto que habla de su vida de lujo y de ostentación. El color púrpura de sus vestidos indica además que pertenece a círculos muy cercanos al rey. Su vida es una fiesta continua. Está organizando espléndidos festines todos los días, digamos que no solo con ocasión de alguna celebración especial, todos los días son de fiesta para él. Seguramente los pobres que están escuchando a Jesús ni siquiera han visto de cerca a un personaje así. Pero saben que pertenece a lo más alto de ese sector de privilegiados que viven en Tiberíades, en Séforis o en Jerusalén. Son, repito, los que poseen riquezas, tienen poder y disfrutan de una vida fastuosa en la que ellos ni siquiera pueden soñar. Muy de cerca de este rico
Echado junto a la hermosa puerta de su mansión se encuentra el mendigo. No posee nada. Solamente tiene un nombre lleno de promesas, Lázaro, que significa aquel a quien ayuda Dios. No está cubierto de lino y púrpura, sino de llagas repugnantes. Fijaros la imagen que Jesús está transmitiendo. No sabe lo que es una fiesta. Ni siquiera puede comer. Fijaros cuál era la costumbre. Ni siquiera puede comer los trozos de pan que los invitados arrojan bajo la mesa después de haberse limpiado sus dedos con ese pan. Se limpian con el pan los dedos y ahora, una vez que se han limpiado los dedos, cogen ese pan y lo tiran debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque ahí están los perros que se comen ese pan. La imagen de este mendigo es un hombre extenuado que ya no tiene fuerzas ni para pedir ayuda. Impuro a causa de su piel repugnante. Degradado todavía más por el contacto con perros callejeros. Podemos decir, hermanos y hermanas, que su situación es una situación de extrema miseria. Y podemos preguntarnos, ¿no es el mejor signo de abandono y maldición de Dios para como ellos pensaban? ¿No es el signo? ¿No es la señal? Y no está lejos su final, porque inmediatamente en la parábola sabemos que Lázaro muere. Tal vez algunos de los pobres que estaban escuchando a Jesús se estremeció, porque Lázaro podía ser uno de ellos. Ese era el final que les esperaba a los que vivían hundidos en la miseria y sobraban en aquella sociedad. Entonces la mirada penetrante de Jesús, ¿qué está haciendo? Él no se queda con lo que se ve en el exterior, en lo de afuera, Él penetra con su mirada y lo que está es desenmascarando la terrible injusticia de aquella sociedad, en la que unos pocos lo tienen todo y muchos no tienen nada. Las clases más poderosas y los estratos más oprimidos, que parecen pertenecer a la misma sociedad, pero que están separados por una barrera, vamos a decir, casi invisible. Esa puerta que el rico no atraviesa nunca para acercarse al mendigo y darle algo de comer. Y aquí, hermano, nos damos cuenta de cuánta gente rica no se acuerda de la gente pobre. Y por supuesto que hay ricos que dan a los pobres, y algunos mucho, y ayudan. Pero siempre uno se pregunta, ¿podrían hacer algo más? Pero este rico que nos está hablando Jesús ni siquiera se acerca a la puerta para darle algo a ese pobre. Los ricos están dentro de sus palacios con sus espléndidas fiestas y los pobres están fuera muriéndose de hambre. Y de pronto todo cambia. Lázaro muere y a pesar de que ni se habla de su entierro, Jesús no habla de su entierro. Jesús solamente dice que los ángeles lo cogen y se lo llevan al seno de Abraham, donde es acogido y allí forma parte también de su banquete. También muere el rico, que es enterrado. El rico sí es enterrado, sí dice fue enterrado, pero no entra en el seno de Abraham, sino en el Hades. El vuelco de la situación es total. Fijaros lo que está contando Jesús. Mientras Lázaro es acogido en el seno de Abraham, el rico se queda en un lugar de aflicción, en el Seol. Por vez primera, el rico reacciona. Tiene una reacción. El que no había tenido compasión del mendigo le pide ahora a gritos para sí mismo. El que no había visto a Lázaro cuando lo tenía junto a su puerta, resulta que ahora lo ve a lo lejos y lo llama por su nombre. El que no había atravesado la puerta para aliviar el sufrimiento del pobre quiere ahora que Lázaro se acerque a aliviar el suyo. Pero ya, como lo cuenta Jesús, es demasiado tarde. Abraham le advierte, aquella barrera casi invisible de la tierra se ha convertido ahora en un abismo infranqueable. Qué sabiduría Jesús contando la historia. Y la reacción de los pobres que estaban escuchando a Jesús
Yo me lo quiero imaginar y era como no me lo puedo creer. ¿Qué está diciendo Jesús? Según la tradición de Israel, la prosperidad, habíamos dicho, es un signo de la bendición de Dios. La miseria, por el contrario, es un indicio de su maldición. ¿Cómo va a ser que ese mendigo impuro, miserable, va a ser acogido en el seno de Abraham y ese rico, bendecido por Dios, se va a quedar sufriendo en el Seol? ¿Es que los ricos no gozan de la bendición de Dios? ¿Es que los vagabundos y mendigos no son unos malditos? ¿Cuántas veces vemos a un vagabundo, vemos a un pobre que está pidiendo, a alguien que está tirado, un drogadicto? Y en vez de tener compasión y misericordia, en nuestro corazón lo juzgamos y pensamos qué habrá hecho para estar así. O está así por su culpa. Y no conocemos su historia, la historia que hay por detrás. Siempre, hermano, siempre hay una historia. Y siempre Jesús querrá redimir el alma de esas personas. Querrá rehabilitar la vida de esas personas. Jesús, fijaros en esto, con su parábola, en realidad Jesús no está queriendo describirnos de una manera ingenua la vida del más allá. A veces hemos caído en una interpretación inadecuada. Nos hemos centrado en la vida del más allá. Vamos a ver cómo es la vida del más allá y nos vamos a poner como fundamento la parábola del pobre Lázaro y el rico. No, ese no es el objetivo de Jesús. Lo que Jesús les quiere hacer ver lo que quiere es desenmascarar lo que está sucediendo en Galilea. ¿Qué diría Jesús de nuestra sociedad hoy? ¿Qué planteamiento haría? ¿Con quién se alinearía? Hermanos, ¿cuántas veces la Iglesia se coge de la mano con la gente rica, la gente poderosa, la gente... ¿Cuántas veces? Qué terrible, ¿verdad? En la historia de la Iglesia, ¿cuántas veces se han unido a los poderosos y nos hemos olvidado de los pobres, de los últimos? También es verdad que ha sido la Iglesia la que fundó los hospitales, la que fundó las leproserías, la que ha hecho muchas cosas en la vida social y a día de hoy lo sigue haciendo. No podemos obviar eso tampoco. Tenemos en la Algaba una iglesia que está repartiendo alimentos a 400 familias. ¿Es un trabajo o no es un trabajo? ¿Es una bendición? ¿Y cuántas otras iglesias en Sevilla reparten alimentos? Aquí en la plaza del ayuntamiento, que hay una iglesia en Dos Hermanas, yo puedo ver cómo va la gente a recoger alimentos. Así que la iglesia también está ahí. Pero lo que está haciendo en esta parábola, hermanos y hermanas, no es hablarnos del más allá. No es que hagamos una exégesis acerca de lo que Jesús dice. Jesús está centrado en desenmascarar qué es lo que está sucediendo en Galilea. Aquel estado de cosas de unos ricos viviendo espléndidamente, mientras a las puertas de sus palacios hay gente que se muere de hambre. Y él lo está planteando como una injusticia hiriente. Esa riqueza que crece gracias a la opresión sistemática sobre los débiles no es signo de la bendición de Dios. No puede ser la bendición de Dios. Es una injusticia intolerable que Dios, hermanos y hermanas, hará desaparecer algún día. La llegada de su reinado significará un vuelco total de la situación. Y allí donde puede proclamarse el reino de Dios, estamos hablando ahora de nuestro tiempo, no podemos callarnos ante las injusticias. La injusticia no es algo que viene de Dios. Recordad, cuando estábamos hablando acerca de el discernimiento espiritual y decimos, elegir a Dios es elegir donde está la verdad, donde está la vida, donde está la alegría, donde está la paz, donde está la justicia. La justicia. Y a veces nos hemos equivocado con la justicia y pensamos que justicia es el Dios justiciero y no nos damos cuenta de que la justicia de Dios, como vamos a ver, hoy no va a dar tiempo a terminar el estudio, mañana vamos a seguir, mañana vamos a darnos cuenta de cómo es realmente la justicia de Dios. Y nos vamos a sorprender. Así que Jesús lo que está planteando, ¿qué es? Él va por las aldeas y se encuentra con esa gente, no solamente pobres, humilladas,
que no se pueden defender de los grandes terratenientes, y Jesús grita y dice: dichosos los que no tenéis nada, porque vuestro rey es Dios. Ve con su propio ojo el hambre de esas mujeres, de esos niños desnutridos, y no puede reprimir sus sentimientos, y dice: dichosos los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Ve llorar de rabia y de impotencia a esos campesinos quedándose sin tierras, o al ver cómo los recaudadores se llevan lo mejor de sus cosechas. Y Jesús les dice: dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Así que el reino de Dios no es una buena noticia para todos de manera indiscriminada. No lo pueden escuchar todos por igual. Los terratenientes que banquetean en Tiberiades y los mendigos que mueren de hambre en las aldeas, porque Dios quiere justicia entre sus hijos y sus hijas. Su corazón no puede soportar esta situación tan cruel. El reino de Dios tiene que traer un cambio. Su venida es una suerte para los que viven oprimidos y una amenaza para quienes viven oprimiendo. ¿No es esto una burla? ¿No es acaso cinismo? Claro, lo sería tal vez si Jesús estuviera hablando desde los palacios de Tiberiades, desde las mansiones de Séfori o desde las villas de los sumos sacerdotes en Jerusalén. Pero es que resulta de que Jesús está con ellos. Jesús es un indigente más que les habla con fe y convicción total. Esa miseria que los condena al hambre y a la aflicción no tiene su origen en Dios. No es la maldición de Dios. Al contrario, constituye un verdadero escándalo. Dios los quiere ver saciados, felices y riendo, porque Dios viene para ellos. Esto es lo que Jesús quiere dejar bien grabado en sus corazones. Los que no le interesan a nadie, le interesan a Dios. Los que sobran en los imperios construidos por los hombres tienen un lugar privilegiado en su corazón. Yo quiero que mientras digo estas palabras, hermanos, nos podemos imaginar en el mundo tantas injusticias que sabemos que hay. Y podríamos nombrar algunas. Los pueblos indígenas a los que los grandes terratenientes los quieren seguir echando de los bosques en la Amazonía para poder cortar los árboles, para seguir destruyendo la naturaleza, generando dinero o buscando minerales o petróleo, etc. Está pasando en Brasil en estos días, echando a los indígenas de lo que han sido sus tierras por milenios. Podemos pensar en todos esos países que los niños pequeños van a trabajar jornadas de 8, de 10 y 12 horas. Aquellos niños que se pasaban todo el día cosiendo balones para la marca Nike en la India, con jornadas de 8, de 10 y de 12 horas. La opresión con la que el Islam tiene a sus mujeres, obligándolas a llevar el velo como símbolo de sujeción a la autoridad, para que no tengan cara y se sientan que no valen. Y es una manera de amedrentar a las personas. ¿Está pasando en nuestros días? La cantidad de niños y personas pobres en nuestro país, no nos vayamos a otras partes del mundo, en nuestra ciudad, en Sevilla, en Dos Hermanas, donde yo vivo. ¿Y eso es voluntad de Dios? Jesús quiere dejar bien grabado en el corazón que los que no le interesan a nadie, le interesan a Dios. Que los que sobran en estos imperios constituidos por los hombres de hace 2000 años, pero también de nuestra realidad ahora, esa gente tiene un lugar privilegiado en el corazón de Dios. Los que no tienen patrón alguno que los defienda, tienen a Dios como Padre. Y Jesús es realista. Él no tiene poder político ni religioso para transformar aquella situación. No tiene ejército para levantarse contra las legiones romanas, ni para derrocar a Antipas. Jesús es, hermanos y hermanas,
el profeta de la misericordia de Dios, hecho uno con los últimos. Su palabra no significa ahora mismo el final del hambre y de la miseria de esta gente, pero sí una dignidad indestructible para todas las víctimas de abuso y atropello. ¿Cuántas víctimas de abuso, de violencia de género tenemos en España y tenemos en otros países? Todo el mundo ha de saber que son estos precisamente los hijos predilectos de Dios, y esto confiere a su dignidad una seriedad absoluta. Su vida es sagrada. La vida del ser humano es sagrada. Acaban de firmar un documento, precisamente, más de 200 líderes mundiales de iglesias, tanto cristianas, islámicas, budistas, hinduistas, judías, precisamente un manifiesto a favor de la dignidad humana. Para Jesús, para Dios, la vida es algo completamente sagrado. Nunca, ni en Galilea, ni en ninguna parte, se construirá la vida tal como la quiere Dios, si no es liberando a estos hombres y mujeres del hambre, de la miseria y de la humillación. Repito, nunca en Galilea ni en ninguna parte del mundo se va a poder construir la vida tal como la quiere Dios, si no es liberando a los hombres y mujeres del hambre, la miseria y la humillación. En los llamados países cristianos, la pregunta es, ¿se está trabajando para liberar a las personas de la miseria, del hambre y de la humillación? Aquí tenemos un ejemplo en España. Hace unos meses, en junio, se declaró que se iba a dar a las personas en riesgo de exclusión social. Eran 850.000 familias las que el gobierno había presupuestado, y se les iba a dar lo que se llamó el ingreso mínimo vital. De las 850.000 familias que nuestro gobierno le iba a dar un ingreso mínimo, creo que no han llegado ni a las 100.000 a día de hoy que les han dado nada, les han dado algo, después de más de 1,5 millones de solicitudes. Así estamos en España. Y repito, nunca se va a construir la vida tal como Dios la quiere si no luchamos porque sean liberados los hombres y las mujeres del hambre, de la miseria y de la humillación. Nunca la religión judía ni cualquier otra va a ser bendecida por Dios si no se introduce la justicia para todos. A Dios solamente se le puede acoger cuando construimos un mundo que tenga como primera meta la dignidad de los últimos. Hemos visto las imágenes maravillosas de esos niños recogiendo las cajas con los regalos de Navidad. Y ahí nos damos cuenta de que no todos somos iguales, de que no todos vivimos la Navidad de la misma manera, de que no todos tenemos las mismas cosas. Y hermanos, tenemos que alinearnos con la manera de Jesús, con aquello que nosotros vemos en los evangelios, con aquella manera que vemos que Jesús vivió. Mañana vamos a compartir en qué punto estamos nosotros. A esta parte se ha titulado, perdonadme por la palabra, que hay dos opciones: imbéciles o solidarios. En una sociedad donde hay gente que vive hundida en el hambre o la miseria, solo tenemos una disyuntiva: o vivimos como imbéciles, indiferentes al sufrimiento de los demás, o le pedimos a Dios que nos despierte el corazón y que nos mueva las manos para ayudar a los necesitados.
Ahí está la disyuntiva. O nos hacemos los locos, o se nos llena el corazón de compasión y de misericordia. ¿En cuál lado está Jesús? ¿Haciendo la vista gorda, como habló de aquel sacerdote y aquel levita que pasó de largo ante ese hombre que le habían dado una paliza? ¿O nos identificamos con ese samaritano que cuando vio la necesidad sí hizo realmente algo? Qué bonito, hermano, que le podamos pedir hoy a Jesús la gracia de ver las cosas con otra mirada, con otros ojos. Que nos dejemos de juzgar, que nos dejemos de buscar explicaciones. Si está así, por algo será. Si está así es por su culpa. O si está así, y sencillamente tener el corazón tierno, tener el corazón sensible, misericordioso y tener los oídos abiertos. Yo te invito a que le pidas la gracia al Señor y decir, paso delante de un pobre y ¿qué hago? ¿Le doy una moneda? ¿Le doy una limosna? Y a lo mejor mi mente me va a decir, no, pero se la va a gastar en vino, no, se lo va a gastar en droga, no, a saber en qué se lo gaste. Eso es muy típico. Y yo te invito en esta noche a que cambiemos el chip y le digamos al Señor, Señor, dame la gracia de que yo pueda ser una persona compasiva, misericordiosa, y dirígeme tú. Dirígeme tú. Conozco un pastor que por muchos años sintió la llamada de Jesús para llevar siempre monedas en su coche, para que siempre que coincidiera de parar en un semáforo, que normalmente, no lo digo esto lógicamente, ya entendéis que no lo digo en plan racista ni muchísimo menos, pero coincidentemente la mayoría de las veces en los semáforos suele haber personas de la raza negra. Y por muchos años el Señor le dirigió a cuando coincidía en un semáforo y un negro se le acercaba a pedirle, tener monedas preparadas para darle, sin pensar ni en qué se lo iba a gastar, si era un negocio el que tenía la persona esa ahí pidiendo, ni nada de nada. Él había llegado a ese acuerdo con el Señor. Y había dicho, yo le voy a dar una moneda o más cosas, y eso le hizo desarrollar incluso amistades con algunos que eran fijos en los semáforos, y ya empezó a hablarles de otras cosas, a hablarles del Evangelio. Algunos comenzaron a venir a la iglesia también, pero eso es secundario. Pero lo primero era llevar siempre moneda en el coche. Me paro, hay una persona, le doy mi limosna. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué poquito podemos hacer cada uno que se convierte en un muchito si todos nos ponemos a hacer algo? Hermano, ahí estaba el corazón de Jesús, con esa gente. Y vamos a ver en futuros estudios, no quiero adelantar mucho, pero vamos a ver en futuros estudios el corazón de Jesús para las mujeres. Y vamos a entender un poquito más cuál era la situación de las mujeres de aquella época. Y el corazón de Jesús para los niños. Y hermanos, estas cosas eran extraordinarias. Esto no era lo normal. Lo normal eran otras cosas. Así que Jesús está ahí con esa mirada suya. Con esa mirada suya. Y yo no sé por qué siempre me acuerdo, y con esto termino hoy, siempre me acuerdo cuando Jesús estaba predicando y vinieron los discípulos y dijeron, Señor, despídelos ya a la multitud, porque si seguimos aquí en el desierto, se nos van a morir de hambre. Y entonces Jesús les respondió, darle vosotros de comer. Y ellos dijeron, pero si tenemos, aquí hay un niño que nos ha dado 5 panes y 2 peces, ¿cómo le vamos a dar de comer a una multitud? Y Jesús les respondió, dadle vosotros de comer. ¿Y cómo? Pues seguramente más de uno nos preguntamos en esta noche, ¿cómo voy a poder hacer yo algo? Te aseguro que algo, si abres los ojos, te aseguro que algo seguro que vas a poder hacer. Seguro. Yo tengo a una persona de la calle a la que
no se lo contéis a nadie. Yo tengo una persona de la calle a la que de manera frecuente lleno mis bolsas de comida de mi casa, bajo y se las llevo. Mira, ten esto para ti. Fulanito, no voy a decir el nombre. Ten esto para ti. No es mucho, tampoco yo tengo para grandes compras, pero algo sé que ese granito de arena se está poniendo. Pregúntale al Señor, Señor, ¿cómo puedo yo abrir mis ojos para ver cómo tú ves? Para darme cuenta de cosas que en la vida que yo vivo no soy capaz de ver. Y hermanos, qué maravilloso otra vez y sorprendente es lo que podemos aprender recorriendo los caminos y aldeas que Jesús recorría. Ahora, en el siglo XXI, recorramos también las ciudades, los pueblos, los barrios, con la mirada de Jesús. Amén. Y decimos en nuestra liturgia, como cada día decimos, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora sí nos identificamos con millones de cristianos en todo el mundo, haciendo la oración que nuestro Maestro Divino, que tiene palabras de vida eterna, nos enseñó a decir. Señor, apiádate de nosotros. Cristo, apiádate de nosotros. Señor, apiádate de nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde a la mañana y el mediodía has hecho un día solo, y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz, gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues quedamos así despedidos en esta noche. Mañana continuamos con más. Segunda parte. Hay cosas interesantes también para mañana, muy interesantes. Y que el Señor esté con nosotros y nos traiga su bendición a cada uno. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hasta mañana.